Vamos a Hebreos capítulo 12 y antes de leer el mensaje vamos a tener un momento de oración. Amante Dios y Padre Celestial, ante tu presencia venimos como pueblo tuyo, clamándote a ti que te revele en esta mañana en medio nuestro. Envía tu Santo Espíritu y que Él traiga tu palabra a cada uno de nosotros y la aplique conforme a tu voluntad. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Fíjense, en el día de hoy, antes de la lectura, los deportes han sido muy magnificados. Hoy en día la gente está haciendo mucho ejercicio, montando bicicleta, trotando, haciendo todo lo necesario para mantener su salud, lo cual es bueno. Sin embargo, una de las metas clave de todo deportista es aprender a fijar la meta hacia donde él se dirige. Si usted es un nadador profesional, va a ver que el entrenador constantemente le repite, fija tu vista hacia la meta. Si es un corredor, como mi caso, que practico constantemente campo y pista y trotar, también eso es vital, saber fijar la mente. ¿Y por qué digo saber fijar la mente y la vista? Porque uno se distrae fácilmente. Y no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver en la televisión competencia deportiva, por el simple hecho de voltear la mirada, le ha costado a muchos atletas la medalla de oro o el triunfo. Ese simple hecho, voltear la mirada en un momento dado. Hace unos años, un campeón de campo y pista llevaba una buena ventaja contra los demás y cometió el terrible error de dejar de ver la meta y mirar hacia el lado. En cuestiones de segundos le pasaron los contrarios. Es decir, que esto no es algo opcional. Mirar y fijar la meta en la mente, en los ojos y en el corazón de nosotros no es una opción. De ello depende de que lleguemos con éxito o no al final. Y el autor de Hebreos, vayan conmigo a Hebreos capítulo 12, al parecer tenía esto en mente. Recuerden que en la antigüedad se corrían las olimpiadas, no con el nombre de olimpiadas, sino de otro o con otro nombre de juegos que tenían, deportes, pero tenían que hacer uso de esta metodología, de estar fijo con una meta. Y el autor de Hebreos toma del deporte esta imagen y miren dónde la coloca, Hebreos capítulo 12. Y para que vean que él está pensando en deportes, miren lo que él dice en el verso 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ven cómo él tenía esa mentalidad del deporte de aquella época en su mente al escribir esta epístola. En el capítulo 11, él viene hablando de todos los héroes de la fe. Y nos menciona a Abraham, nos menciona a Moisés, a Josué. Y ahora los coloca como una nube de testigos que están observándonos a nosotros. Y en esa situación, él nos dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Verso 2, que es nuestro texto, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La pregunta, que debemos hacerle de inmediato al texto
es ¿por qué poner los ojos en Jesús? Y yo quiero compartir con ustedes, gracias hermano, quiero compartir con ustedes 5 razones o 6 de por qué el autor de Hebreo nos exhorta a poner los ojos en Jesús. Los reformados durante años hemos dicho e insistido que la Biblia es inspirada. Y hemos insistido en que la Biblia es inspirada verbal, es decir, que cada palabra, cada letra que ustedes ven allí, no fue al azar que llegó. Es que el Espíritu Santo tenía un propósito y por eso está puesta allí. Y en esta mañana con ustedes va a ser demostrarle por qué Él llega a esta conclusión. La meta, donde debes colocar tus ojos, tu mente, tu corazón, es en Jesús. ¿Pero por qué? En primer lugar, porque Jesús es Dios. Jesús es Dios. Vamos a Hebreos capítulo 1. En el capítulo 1, comenzando su epístola, el autor de los Hebreos dice, verso 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Y quién es el Hijo? A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, es hablando del Hijo que está, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El autor tenía en mente la divinidad del Señor. Para él decir en el capítulo 2, en el verso 2, puesto los ojos en Jesús, él tenía que demostrar quién era ese Jesús. ¿Quién era ese hacia el cual él está diciendo que deben mirar? Perdón. Y aquí, en esta porción del capítulo 1, él se desplaya mostrando la naturaleza de Jesús. Cuando él dice en la parte B del capítulo 3, o en la parte A, el cual siendo el resplandor de su gloria, de la gloria de Dios, y la imagen misma de su sustancia, ¿ustedes saben qué es lo que él está haciendo? En la antigüedad, Aristóteles, el famoso filósofo griego, había dicho que la sustancia de una cosa era esa cosa en sí misma. Me explico. Si usted tiene una silla delante, Aristóteles decía, la sustancia, lo que hace que esa silla sea silla, es la silla en sí misma. Por lo tanto, decir sustancia y decir silla en el lenguaje de Aristóteles era la misma cosa. Y él toma prestado, el autor de Hebreo, de los filósofos griegos, esa posición y dice, ¿tú quieres saber quién es Jesús de Nazaret? Él tiene la misma sustancia que el Padre. Es decir, todos los atributos que hacen que Dios sea Dios, lo tiene Jesús. Todas aquellas cualidades que definen a Dios, Él la llena completamente. De hecho, si el autor de Hebreo no hubiera tomado tiempo para demostrar esto, no hubiera tenido sentido que en el capítulo 12 me diga, puesto los ojos en Jesús.
¿Por qué? Porque en Éxodo capítulo 20, ¿cuál fue el primer mandato que había dado Dios? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás ante ellos, no te postrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Por lo tanto, si Él me va a guiar ahora a poner los ojos en Jesús, Él tiene que demostrarme que no hay incongruencia, no hay contradicción entre el Jehová del Antiguo Testamento y el Jesús del Nuevo Testamento. Y eso es lo que Él viene a hacer en el capítulo 1. Él viene a presentarnos que ese Jehová del Antiguo Testamento es el mismo Jesús del Nuevo Testamento. Algo sorprendente para todos, pero es lo que Él enseña. Y buscando las palabras, Él no encontró una mejor que esta. Él es la misma imagen de Dios y la misma sustancia de Dios. Es decir, que obedecer el mandato de Hebreo 12:2 es lo mismo que obedecer el mandato de Éxodo capítulo 20, porque son Dios en ambos sentidos. Es decir, que el autor de Hebreo nos está enfatizando que no estamos violentando todo lo revelado en el Antiguo Testamento cuando ponemos la vista en Jesús. Y por eso el énfasis, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Eso es importante. Y miren, es tan importante que no fue casualidad que el hermano leyese Colosenses capítulo 1 como lo leyó. Ya el Espíritu Santo sabía lo que se iba a hablar esta mañana y trajo aquella lectura como una prueba de lo que estoy mostrando. En Colosenses, ¿qué fue lo que el hermano leyó? La vitalidad y realidad de la divinidad de Cristo. El mundo existe, dice Pablo en Colosenses, porque Él lo tiene sostenido con su palabra. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y la palabra primogénito allí en griego no significa el primero, significa el principal. El principal. Lo que Pablo está diciendo, Él es la imagen visible del Dios invisible, el Dios que nadie puede ver. Él es quien sustenta y sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Y en Él subsisten todas las cosas, lo mismo que está diciendo el autor de Hebreo. Entonces, ¿quién es Cristo? Él es Dios. Él es Dios. Vamos a Juan capítulo 14. Evangelio según San Juan capítulo 14. Un pasaje muy conocido. Allí tenemos el discurso del Señor a su discípulo antes de Él morir en la cruz. Y le dice, verso 5 de Juan 14, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre?
¿no crees? Y miren que es una pregunta. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, a Él hace las obras. Verso 11, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. ¿Qué está haciendo el Señor? Felipe viene con una inquietud y él se la acepta. Y él le da las pruebas que contestan esa inquietud. Él le dice, Felipe, pero tú tienes tiempo viéndome a mí. Tú me has escuchado por espacio de 3 años. ¿Tú no te has dado cuenta que el que me ha visto a mí ha visto al Padre? Una sola cosa somos él y yo. ¿Qué está diciendo el autor de Hebreos? Que Él es el resplandor de la gloria del Padre y que Él es de la misma sustancia que el Padre. Y Cristo lo está enfatizando en Juan 14. Pero por si acaso Felipe tenía duda, el Señor le dice, no me veas a mí. Perfecto, no me veas a mí. El Señor se pone en su lugar y dice, yo sé que es increíble que ustedes piensen que el creador de todas estas cosas que ustedes ven soy yo. Entonces, no me veas a mí, mira y pon atención las obras que yo hago. Las obras que yo hago, ellas testifican de quién soy yo. Ustedes nos recuerdan en Mateo capítulo 13, en el verso 52 en adelante, que las personas que oían a Jesús predicar, ellos se cuestionan y dicen, pero espérate, ¿y de dónde tiene esta sabiduría? ¿No es él el hijo de José, el carpintero? ¿No están todas sus hermanas y hermanos con nosotros? Entonces, ¿quién es este? ¿Ven allí la conexión? Y eso es lo que el Señor le está diciendo a Felipe. Felipe, evalúa lo que tú has visto que yo he hecho y dime si un simple humano podía hacerlo. Toco a un muerto y le doy la vida. Toco a un leproso y en vez de la lepra pasarse donde mí, se detiene y el leproso es sanado. Toco a un ciego y sin hacer nada más recibe la vista. Le digo a un demonio que se vaya y de inmediato se va. Y ante mí todos se someten. ¿Quién soy yo, Felipe? ¿Quién soy yo? Yo soy Dios hecho hombre. Y eso es lo que el autor de Hebreos quería presentarle a aquellos que iban a leer esta epístola. Ellos tenían que estar conscientes que Jesús era Dios. Pero en segundo lugar, y esto refuerza el primer punto, si Jesús no hubiera sido Dios, nadie pudiera ser salvo. ¿Qué? Sí, así como lo oyes. Si Jesús no hubiera sido Dios, nadie pudiera ser salvo. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. El pecado cometido fue contra Dios. Las demandas que la ley de Dios ponen delante de nosotros, nadie las puede cumplir humanamente hablando. Todos somos considerados pecadores ante esa ley santa. Y el único que podía cumplir a cabalidad la ley de Dios era el mismo Dios. Por lo tanto, Él toma forma humana y Él cumple lo que tú y yo no podíamos cumplir. La divinidad de Cristo tiene que ser aceptada y acogida para poder recibir la salvación ofrecida por Él. Porque si Él no llenó plena y completamente las demandas de la ley de Dios, que son las demandas de Dios mismo, entonces nadie puede ser salvo.
Nadie puede ser salvo, pero Él las llenó. Y Él cumplió cabalmente todo lo que tú y yo no podíamos cumplir. Romanos capítulo 3. Miren cómo lo expresa el apóstol Pablo en una forma magistral aquí. Romanos capítulo 3, verso 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por lo tanto, despojar al Señor Jesús de su divinidad es sencillamente poner la salvación en tela de juicio. Verso 23 de Romanos 3. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de ¿qué dice allí? De la gloria de Dios. Y Él es el resplandor de ¿qué dice el autor de Hebreo? El resplandor de la gloria de Dios. Y sigue diciendo, Pablo ahora, verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y oigan esto, a quien Dios revelado en el Antiguo Testamento, puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Lo que está diciendo Pablo aquí es que Jesús, ese Jesús hecho hombre, es aquel que podía librar, quitar, propiciar la ira de Dios sobre el hombre. ¿Y por qué lo podía hacer? Porque Él satisface plenamente en su persona todo lo que la ley de Dios demanda. Entonces, volvamos a Hebreos capítulo 1. Lo que el autor de Hebreos nos está diciendo en su primer capítulo es esa verdad que ya le hemos explicado. Cristo es Dios, Cristo es divino y por lo tanto poner los ojos en Él es igual a poner los ojos en Dios. Ese es el argumento. Pero en segundo lugar, dentro de las conexiones de los puntos, Jesús también es hombre. Y tenía que ser hombre porque lo que habíamos pecado éramos nosotros los humanos. Por lo tanto, para Dios poder pagar la culpa que el hombre no podía pagar, uno igual al hombre tenía que venir a cumplir esas demandas. Y eso el autor de Hebreo también lo menciona, Hebreo capítulo 2. Hebreo capítulo 2, verso 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Ven la razón de por qué Jesús de Nazaret tuvo que morir en una cruz? Dice el autor de Hebreo, para poder destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Dios no solamente tenía que satisfacer su demanda plenamente, sino que tenía que cumplir el juicio divino que había contra el pecado. Y fue lo que Jesús hizo realmente. Verso 15. Y librar, oigan aquí la palabra especial, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Sujetos a servidumbre.
Es decir, que el Mesías, el Salvador, tenía que ser divino para cumplir las demandas de Dios, pero tenía que ser humano para poder librarme del juicio y del castigo que pesaba en contra mía. Y en Jesús ambas cosas se conjugaron: la divinidad de Dios y la humanidad que tú y yo necesitábamos. Y eso es lo que el autor está resaltando. Verso 17, por lo cual, del capítulo 2 de Hebreo, debía ser en todo semejante a sus hermanos. Tenía que ser de la misma sustancia del Padre, pero ahora dice él, tenía que ser semejante a sus hermanos. Entonces, en la persona de Jesús, este misterio se cumplió cabalmente. Y por eso es que en el capítulo 2 Él te dice, a ti y a mí, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El autor y consumador de la fe. Verso 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. El Mesías, Cristo Jesús, vino a salvar y a cumplir cabalmente todas las demandas de Dios el Padre y a poder librar al pueblo de Dios del juicio que la ley ponía sobre cada uno de nosotros. Entonces, le va haciendo sentido de por qué el llamamiento de Hebreo 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El autor y consumador de la fe. Entonces, ya hemos visto que Él, podemos poner los ojos en Él porque Él es una persona divina. Él es Dios. Él es una persona humana. Era uno como nosotros. Pero en tercer lugar, podemos poner los ojos en Jesús porque Él se convirtió en el sumo sacerdote que tú y yo necesitábamos. Y eso es lo que el autor de Hebreo nos presenta en la misma epístola. Vayan conmigo al capítulo 5, verso 1. Capítulo 5, verso 1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Hasta aquí, ¿qué está diciendo el autor de Hebreo? La forma como entre los hombres se escogía al sumo sacerdote. Era alguien en debilidad, era un humano como nosotros y tenía el deber y la ordenanza de ministrar delante de Dios a favor de su pueblo. Ahora bien, ¿quién vino a ser este sumo sacerdote? ¿Quién vino a sustituir por completo a ese sacerdote humano en lugar de cada uno de nosotros? Capítulo 7 del libro de Hebreos. Capítulo 7. Miren lo que dice él en el verso 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, ¿quién? Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Siempre puede ser
sumo sacerdote delante de Dios a favor de su pueblo. Verso 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote, el de Cristo, nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados. ¿Por qué? Porque él no cometió nunca pecado. Por lo tanto, Cristo no hace ningún ofrecimiento por él. Él hace ofrecimiento por su pueblo. No tiene que ofrecer sacrificio por su propio pecado y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes, y oigan lo que él dice, a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley constituyó al Hijo, hecho perfecto para siempre. Entonces, si Cristo es Dios hecho hombre, si Cristo es humano como tú y como yo, y si Cristo puede ser el sumo sacerdote que tú y yo necesitábamos, ¿en quién debemos poner los ojos? En Jesús, en Jesús. Ven que Él viene con ese hilo de pensamiento desde el inicio. Él le está diciendo a los oyentes de su epístola, pongan toda su confianza, pongan toda su esperanza, pongan toda su energía en aquel que es la meta, en Cristo Jesús, porque Él es Dios hecho hombre y porque Él es el único que puede interceder delante de Dios por ti por toda la eternidad. Y ahí el mandato comienza a aterrizarnos a cada uno de nosotros. Miren qué es lo que está pasando aquí teológicamente hablando. Las personas oyen el Evangelio y piden perdón por su pecado. Y Dios le perdona sus pecados. Y son aceptadas no por ellos, sino por Cristo, que pagó fielmente lo que tú no podías pagar. Pero ¿qué va a suceder cuando en el día a día de tu vida ya como creyente tú peques? ¿Qué va a suceder? En el Antiguo Testamento se nos presenta a Satanás acusando a los escogidos de Dios. Y él va cada vez que el creyente peca y lleva delante de Dios, mira lo que hizo, tu santidad demanda que sea condenado. ¿Y qué hace Cristo? Que allí se presenta delante del Padre, orando por ti, clamando por ti y ministrando por ti ante Dios. Yo pagué su culpa. Yo pagué su culpa. Y por eso es que el autor de Hebreo dice, mira, este no es cualquier sumo sacerdote. Los judíos sabían que ellos eran parte del pueblo de Dios o que ellos eran el pueblo de Dios. Cuando un judío pecaba tenía que venir con un cordero y ofrecerlo en el templo. Ahora el autor de Hebreo está diciendo, ¿tú sabes algo? Cristo está delante del Padre por toda la eternidad intercediendo por ti y por mí si somos hijos de Él. Es un sumo sacerdote muy especial y muy particular. Muy especial y muy particular. No se desampara, no te desampara a ti de Dios. No se olvida de ti, está ministrándote día y noche y delante del Padre intercediendo por ti para que la justicia de Dios no te fulmine. Y con esa idea en mente es que este autor de esta epístola está diciendo, pon los ojos en Jesús, pon los ojos en Jesús, no hay más nada que hacer. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe.
Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Que tiene sentido poner los ojos en Jesús, primero porque Él es Dios, segundo porque Él es humano, tercero porque Él pagó la culpa que tú y yo no podíamos pagar, y cuarto porque Él puede interceder por toda la eternidad, por cuanto Él es eterno, delante del Padre, por ti y por mí. Entonces, es una persona y un regalo muy especial. Pero en quinto y último lugar, ¿por qué podemos poner los ojos en Jesús? El autor de Hebreo nos dice en el capítulo 9 lo siguiente, verso 1. Cristo, podemos poner los ojos en Él porque Él es el autor del nuevo pacto. Dice el autor de Hebreo en el capítulo 8, verso 13 al final. Al decir nuevo pacto, hablando de Jesús, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle, decirle a ellos todo detalle. Y dice, y así dispuestas estaban estas cosas. En la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte, en el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. ¿Qué es lo que él está diciendo hasta aquí para explicarlo? Él está mostrando que nosotros teníamos una necesidad muy puntual y muy importante. Y esa necesidad era tener acceso directo a Dios el Padre. Y por eso Él está dando todos estos detalles. Él dice, en el antiguo pacto, los sacerdotes llegaban hasta un lugar, no podían pasar al lugar de la presencia de Dios, porque solamente podían entrar una vez al año. Una vez al año. Y solamente el sumo sacerdote. ¿Qué significa eso? Que si ese problema no era resuelto, tus oraciones ante Dios, el acercarte ante el Padre, no hubiera sido posible. ¿Qué hizo Cristo con el nuevo pacto? Quitar ese obstáculo delante de nosotros. Cuando el Señor fue crucificado, dicen los evangelios que el velo del templo se rasgó en dos. Ya tenemos acceso al Padre, ya podemos entrar al lugar santísimo por el sacrificio que el Señor hizo a favor tuyo y mío. Ya tú no necesitas a nadie en particular para acercarte al Dios vivo. En tu casa, en tu asiento, en el lugar donde esté, si la sangre de Cristo ha venido a limpiar todos tus pecados y Él es tu Señor y Salvador, ya tú tienes ese camino abierto ante Dios el Padre. Eso es lo que el autor de Hebreo está diciendo.
Es decir, que una de las razones por la cual yo debo poner los ojos en Jesús a la luz de este pasaje es que Él es aquel que me permite tener la entrada directa con Dios y poder ser oído por el Padre. ¿Recuerdan Juan capítulo 14 que leímos? Que Cristo le dice a Felipe, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Así, todo aquel que está en Jesús está con el Padre. Y la justicia y la santidad del Padre no te desaparecen y te matan, porque el Padre no te ve a ti. ¿Sabe a quién ve Él? A Jesús en ti. A Jesús en ti. Gálatas capítulo 2, verso 20. Fíjense todos los textos que le he estado buscando para probarle estos puntos, para que puedan entender y amarrar su conciencia a esta exhortación y mandato del autor de Hebreos, puesto los ojos en Jesús. ¿A quién ve Dios el Padre? Gálatas 2:20. Oigan lo que dice Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya, según Pablo en este pasaje, Pablo dejó de existir. Y quien existe en su lugar es el Señor Jesús. ¿Y qué debe hacer entonces el Pablo de la carne? Someterse a ese Jesús que es a quien Dios ve cada vez que tú cometes una falta. Miren todo lo que tuvo implicado para poder salvarnos a nosotros. Yo puedo entrar a la presencia de Dios y ser escuchado por Dios el Padre, porque Él no ve a Miguel Almanzar, Él ve a Jesucristo en mí. Pero hermanos, si Él a quien ve es a Jesucristo en mí, entonces ¿qué debe pasar con Miguel Almanzar? Que debe morir cada día a su deseo, a su pensamiento, a su ilusión y vivir conforme a la voluntad de Cristo. Por eso es que a los primeros creyentes en el libro de Hechos era tan evidente que esa gente vivían para Cristo, que ¿qué pasó? Comenzaron a llamarle cristianos. Cristianos. Y ustedes saben qué es lo que significa la palabra cristiano. Pequeños Cristo. Pequeños Cristo. Lo que la gente estaba diciendo, mira, esta gente son igual que el Jesús de Nazaret que nosotros vimos. Ya no viven para sí, ya su meta no es el mundo, ya su meta no son sus deseos, ya su meta no son sus pasiones, ya su meta no es lo que yo digo, lo que yo pienso, su meta es el Señor. Y eso hace la diferencia, eso hace la diferencia. El verdadero creyente manifiesta que tiene la vida de Dios en él, no viviendo para sí, sino viviendo para Dios. Por eso es que es irrelevante para un verdadero hijo de Dios decir, no, pero es que espérate, es que esto es lo que a mí me gusta. Es que no vivimos por tu gusto, ni por tu deseo, ni por el mío. Vivimos por el gusto, por el deseo del autor de este libro, que es el Señor. Ya no vivo yo, dice Pablo, mas vive Cristo en mí. ¿Y qué significa esto? En la práctica, mis hermanos, que el verdadero creyente se aferra de tal forma a la palabra de Dios y al Dios de la palabra que Él pasa a un segundo plano. En tu hogar, tu esposa dijo una palabra que no te gustó. A la luz de esta verdad, ¿qué dice el Señor? Pero tú estás muerto. Si tú estás muerto, no arme un lío por eso. Ve ante ella
llévala ante Dios y delante de aquel que es tu Señor, que es tu amo y que es tu meta, resuelve el conflicto. Ah, pero que usted no sabe que fue a mí que me ofendió. No, aquí dice Pablo que ya no vive él. Así que déjate y ponte a ti en segundo y tercer plano y pon a Cristo delante. Mis hermanos, si aplicamos esta verdad, todos los conflictos desaparecen. Todos los conflictos desaparecen. Los conflictos surgen y toman fuerza es por el egoísmo de cada uno de nosotros. Es ese ego lo que nos mata. Y si ustedes quieren verlo, miren la política de República Dominicana ahora mismo. No hay uno solo capaz de decir, óyeme, pasa tú. Eso no existe. Porque se aman tanto ellos en sí mismos, que si no son ellos, nadie puede hacerlo. Entonces tú te conviertes en un Dios. Si no soy yo, nadie. Eso no es así. Y en la iglesia de Cristo eso no debe ser así. Eso es lo que esta enseñanza bíblica nos manda. Los verdaderos creyentes presentados en el Nuevo Testamento vivían para Dios y dejaban todo lo de ellos en segundo plano, no en primer lugar. Y es con esa mente que el autor de Hebreos, volvamos a Hebreos capítulo 12, nos está exhortando, verso 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Tú quieres encontrar la felicidad? Aquí está el secreto. ¿Tú quieres encontrar la vida eterna? Aquí está el secreto. ¿Tú quieres encontrar la bendición para los demás? Guíalos a poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Guíalo. Y tú verás cómo un cambio automático comienza a vivir en su vida. Por eso, un asesino como el apóstol Pablo fue convertido en un hombre humilde. Por eso, un mentiroso puede ser convertido en un hombre que habla verdad en todo momento. Pero para eso, Jesús tiene que ser la meta y el tesoro mayor de cada uno de nosotros. ¿Qué nos dice el Señor en los Evangelios? Aquella parábola en Mateo capítulo 13, de aquel hombre que encuentra la perla y va y vende todo lo que tiene para comprar esa perla que ha encontrado. Es la misma idea. Es que tú dejas de ser tú para que entonces Dios sea el que ocupe el lugar tuyo. El lugar que Él debe tener en la vida de cada ser humano. El lugar central para que tú y yo pongamos la vista en Él. ¿Ven cómo toda la Biblia fue unida en el mismo punto? Y ya para terminar, y como último argumento, vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 5. En Apocalipsis capítulo 5 tenemos un retrato, una pincelada de lo que va a ser llegar a la presencia de Dios en aquel momento. Capítulo 5, verso 1, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono de Dios, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Oigan esto, ni en el cielo, ni debajo del cielo en la tierra, ni debajo de la tierra, no había nadie digno. Verso 4, y lloraba yo mucho, dice Juan, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo,
no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén, y los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Wow. Y eso fue en el cielo, en la presencia de Dios el Padre. Entonces, ¿quién era Cristo? ¿Quién es el Señor? ¿Ves por qué tus ojos y los míos, tu mente, tu corazón y todo tu ser tiene que estar identificado con Él? Al final, Él llevará toda la gloria y toda la honra. Por toda la eternidad, a quien vamos a ver y a disfrutar y a escuchar es a Jesús. Y eso es lo que este pasaje nos está diciendo. ¿Quién es digno? ¿Quién? Solamente el Hijo de Dios. Con razón, cuando el Señor fue bautizado, y con esto termino, el Padre dijo desde el cielo: he aquí mi Hijo amado, en quien tengo toda complacencia. Toda complacencia. Y el autor de Hebreos nos está diciendo: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mis hermanos, que en este primer día de la semana el Espíritu Santo nos ayude a poner todo nuestro ser en la persona de Jesús, a vivir para Él y para su gloria, que allí vamos a cosechar todo lo que nuestra alma verdaderamente anhela. Amén. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por ese sacrificio que hiciste a favor de tu pueblo. Gracias por haber levantado un pueblo aquí en República Dominicana y en la zona oriental en una forma particular en esta iglesia. Gracias por todos los hermanos y hermanas y visitantes que tú enviaste en este día. Gracias, Señor, porque tú no nos pagas conforme a nuestras maldades, sino conforme a tus muchas misericordias. Gracias. Ayúdanos, oh Dios, a poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, a vivir para la gloria de Él, y en esa gloria
también te glorificamos a ti, Padre eterno. Que tu Santo Espíritu nos guarde en santidad y en obediencia. Te lo pedimos en Jesús. Amén.